acuse para que comencemos el Observatorio Legislativo y justamente empecemos a hablar sobre qué cosas podrían hacer también los senadores, diputados, el Congreso. ¿Tiene algunas herramientas que podrían ayudarnos a superar esta sensación de impunidad total de eso, ¿no? Que como que se nos viene en este momento a todos al corazón? Nico, bienvenido a La Voz de los que Sobran este lunes 5 de octubre. Hola, ¿cómo están? Sí, 5 de octubre, yo estoy aquí. Miren, muy bien. tengo mi tazón conmemorativo. ¡Ah, qué buena! Un nostálgico. Genial. Un nostálgico. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, aquí. Bien, ¿y tú? Bien, O sea, no muy bien, la verdad, Nico. Sí. La verdad es que Sí, pues. sensación rara, desconcierto, desconsuelo, injusticia. Hablamos de lo de Julio Ponce Lerú recién. Evidentemente hablamos largamente durante la primera mitad del programa sobre lo que pasó el viernes, sobre lo que se descubrió, este ocultamiento, sobre la falsa teoría del empate en este emplazamiento que se hace desde el otro lado respecto de cuáles son las condenas que hay que tener o no. En fin, da la sensación que el 18 de octubre ya comenzó. Bueno, evidentemente hay una serie de sucesos que van alimentando el malestar, la rabia, la sensación de injusticia de la gente, que nosotros esperamos que tenga una forma de canalizarse a través de esta oportunidad histórica que es el plebiscito, pero tampoco sabemos si es que con eso va a bastar para procesar toda la sensación de abuso, de desigualdad que existen en el país. Y yo creo que, claro, lo del viernes ya una cosa, ustedes lo decían un poco antes, es algo muy gráfico, pero nada muy desconocido, nada muy... no es que sea sorpresa, porque si uno dice, si eso pasa en el Puente Pío Nono, en el centro de Santiago, con todas las cámaras, ¿qué ocurrirá en las poblaciones? ¿Qué ocurrirá en los sectores rurales? En el Gualmapu, ahí donde no llega las cámaras, donde no está la prensa. O sea, es una cosa muy gráfica, muy dura, muy potente, por supuesto, muy grave también. Ahora, ¿qué podría ser? No es novedoso y eso es lo problemático. Ahora, un poco lo que te decía la Ale, ¿qué podría ser el mundo político, no? Se ha visto el fin de semana que algunas reacciones, de la oposición, bueno, si es que existe eso llamado oposición, digamos que todas las oposiciones eventualmente estarían de acuerdo en, por ejemplo, bloquear el presupuesto de Carabineros para el próximo año a la espera de una decisión concreta, por ejemplo, remover a Rosa de su puesto. ¿Que es factible? ¿Cuándo se discute eso? ¿Eso podría ser un escenario real, Nico? Mira, es verdad, la oposición de lo complejo que fue en la semana por el tema de las negociaciones de todo tipo para las primarias, hubo un acto de unidad bien potente el sábado. Tuvieron los jefes de bancada de todas las bancadas de la oposición en una conferencia de prensa donde se anunciaron una serie de acciones. Horas antes habían salido algunas declaraciones, por ejemplo la bancada de senadores socialistas que ya anunciaban una acusación constitucional, sí, que entiendo va a ser presentada el jueves probablemente. Salió algunas reacciones también del Frente Amplio. Bueno, hubo una especie de unidad para reaccionar frente a lo que había ocurrido. Yo para comentar algunas cositas que ya están dando vuelta en mente. ¿Qué herramientas tiene el Congreso? ¿Ya? Bueno, el Congreso tiene herramientas fiscalizadoras, la Cámara de Diputados particularmente. Pueden ser oficios, proyectos de acuerdo, comisiones investigadoras, todo ese tipo de cosas que se utilizan comúnmente, pero que da de los hechos y la reiteración del tema, de la problemática que hay con Carabineros, evidentemente eso ya queda chico, aunque ha servido para ir acumulando una serie de antecedentes que da cuenta de un problema estructural, no solo del hecho en particular grave que ocurrió el viernes. Claro, después ya tienes la interpelación o directamente la acusación constitucional que va a ocurrir, va a venir, que asumo yo no solo se referirá a este hecho, sino que también como tú acusas a un ministro
de Estado no lo acusas necesariamente por el hecho en particular, que estará mencionado, sino que yo también creo que van a estar mencionadas cuestiones anteriores, clave, por ejemplo, lo que ocurrió con los camioneros. Ahí pudo haber un notable abandono de deberes por no aplicar leyes que permitieran que el libre tránsito se pudiera efectuar de manera normal, es una de las obligaciones que tiene el ministro del Interior. Entonces, yo creo que en esa acusación pueden haber otros elementos anteriores incluso al hecho. ¿Qué más están sobre la mesa? Bueno, la reforma estructural o refundación de Carabineros, hay algunos proyectos que están en el Congreso, pero habla más bien de una modernización, tiene que ver con facultades, con algunos recursos, no van al problema estructural que tiene Carabineros, evidentemente. El gobierno, quería decirte, Nico, que el gobierno ha dicho que esto que sucedió el viernes pertenecía como a los nuevos procedimientos, estas como maquillajes de los que tú hablas, ¿no? De hecho, hoy día Galli dice... o Galli, es frustrante que Carabineros ha incorporado cosas distintas en sus procedimientos y que esto igualmente ocasione daños a un ciudadano. Esto en relación al carabinero imputado por el delito de homicidio frustrado de la caída del menor en Río Mapocho. Otra vez hablan de caída en este diario. Sí. El uniformado quedó ayer con prisión preventiva y Fiscalía decidió ampliar la investigación contra más policías por encubrir el caso. Galli reiteró el apoyo a la institución cuando actúa dentro del ordenamiento jurídico. Igual está marcando una diferencia. Marca una diferencia, sí. Yo también por eso lo leí. Es la primera vez, al menos en mucho rato, que yo veo que de parte del gobierno hay alguien que marca un punto. Es que ya no marcarlo es impresentable, pero siento que no va para entusiasmarse, pero siento que marca un punto como si apoyamos a Carabineros en la medida que respeten. Dijo que es frustrante que estos nuevos protocolos deriven en esto. Evidentemente no está decretando la responsabilidad de Carabineros, digamos, pero está ofreciendo un matiz que a mí me permite, ojalá, pensar de que se estará discurriendo al interior de la moneda, reaccionando de alguna manera más contundente frente a esto que es tan evidente, que además dio vuelta al mundo entero, digamos, ¿no? Yo creo que marca una diferencia también con lo que dijo el ministro Interior el fin de semana. Además, el gobierno se demoró en reaccionar muchísimo. Acuérdense ustedes que por lo menos 15 horas en reaccionar. Y marca un punto de diferencia. Bueno, yo digo, el Congreso puede hacer algo en una reforma estructural o un cambio completo de Carabineros, pero también eso son reformas que implicarían grandes mayorías. Creo que esto va a ser debate otra vez en la Constituyente también, porque además ahí están reguladas las reglas básicas de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Y bueno, está lo del presupuesto, que era lo que otra cosa que está sobre la mesa, que es lo que ha señalado la oposición, que es rechazar partidas presupuestarias vinculadas al actuar de Carabineros hasta que no se garantice el cumplimiento de estándares democráticos o se comprometan reformas. Y una de las primeras garantías, o quizás la primera garantía para establecer ese tipo de cambios, es la salida del general director, porque se asume que con el general director a la cabeza ya no es posible hacer ningún tipo de cambio que le dé garantías y seguridades al Congreso para poder aprobarle presupuesto al funcionamiento del próximo año. Ahora quiero decir algo sobre eso, un detalle técnico pero que no es menor. La Ley Orgánica Constitucional de Carabineros es una ley complementaria, digamos, a las reglas básicas que establecen en la Constitución, es complementaria en este sentido a la regulación de la ley de presupuesto. Tiene un artículo 88, que garantiza una asignación mínima para el funcionamiento de Carabineros. Y se remite al presupuesto del año 89, que debiera reajustarse al momento en que hubiese un debate como este. Es decir, para que usted, esto es parte de los amarres que vienen desde la dictadura, que uno no siempre los pone sobre toda la mesa, pero cuando se producen estos problemas se da cuenta de la arquitectura que hubo aquí y que estuvo además muy bien pensada. Entonces ahora, si el Congreso quisiera dejar sin presupuesto a Carabineros, en realidad no puede, porque la Ley Orgánica Constitucional mandata a la ley de presupuesto a establecer una cantidad mínima para el funcionamiento de Carabineros y se remite a ese presupuesto del 89. O sea, no se podría. Ahora. No se podría. Sí se puede. 89. 89. ¿1989? Sí, mira, lo que dice la norma es,
La ley de presupuesto era asignar como mínimo para los demás carabineros un aporte en moneda nacional y extranjera no inferior al asignado a la ley de presupuesto aprobada en el año 89, corregido el aporte en moneda nacional por el factor que resulte dividir el valor del índice promedio del consumidor del año que rija la respectiva ley y el promedio del año que aplica un reajuste. Ahora, ojo, esto es como funcionamiento mínimo de Carabineros. Hay un montón de otros ítems que están en la glosa de presupuesto de Carabineros que sí podrían dejarse fuera. Ya. Que podrían dejarse fuera. Pero la columna vertebral del presupuesto habría que cambiar esta ley orgánica y eso se requieren 4/7 y no las mayorías simples que se requieren para aprobar o rechazar la ley de presupuesto. Entonces, es una herramienta que si bien 4/7, existe, qué no es- gracioso esto. Perdón. Sí, hay una herramienta que si bien existe, 4/7, 2/3. Claro, son como tan son- raras son las... Bueno, lo que quiero decir en resumen es que existe la posibilidad de presionar vía ley de presupuesto, pero no necesariamente que el presupuesto lo vayas a dejar en cero. Ese punto quería hacer. Pero convengamos, Nico, convengamos que el presupuesto de 1989 debe ser, no sé, un 70% del presupuesto que tiene hoy día con todos los incrementos que han tenido. O sea, la compra de carros no es broma. O sea, el Estado tendría que empezar a sacar plata de otros lugares Sí. para incrementar Sí. el presupuesto de Carabineros en todo lo que tiene. Absolutamente. La dotación. O sea, ¿es una forma fuerte de presionar a Carabineros? Sí. No absoluta como para dejarlo sin sueldo a partir de Ya, enero perfecto. del 2021. Del 2021, Perfecto, claro. estamos de acuerdo. Porque tiene un mínimo. Pero no sé si aguantan todos los dentistas, todos los médicos, todos los carros que tienen, todos los... ¿Me entiendes? O sea, del año 89 al año 2020 el incremento debe ser atroz, muy grande. Y yo concuerdo con Nico Mira, que podrían pagarse los generales o los sueldos de repente, pero no todo lo demás. Entonces, claro, igual el gobierno tendría que negociar eso porque de todas maneras sería muy bajo respecto de lo que está presupuesto el año pasado. Por ejemplo, si tú me dijeras que es el presupuesto del año pasado reajustado, no hay nada mucho que hacer. Pero si es del año 89 a hoy día, o sea, Carabineros tiene que tomar medidas y el gobierno tendría que tomar medidas, incluso destinar plata del 3% constitucional o de 2% constitucional, ¿no? Ya me equivoqué. 2% constitucional. 2% constitucional o plata de otro tipo, digamos. Sí, solo hay un detalle, Daniel. Alguien hizo este cálculo y sería como el 20%. Reajustado sería como el 20% actual del presupuesto de Carabineros. O sea, Hicieron el cálculo. Bueno. Bastante poco. Entonces, Claro. entonces es una herramienta de verdad potente, es una herramienta real. O sea, Pero yo lo existe único que quería esa decir herramienta. es que Perfecto. no es que los dejes en cero. Los dejarán, no sé, en un 20% por Ok. dar una cifra referencial. No es que nos vamos a quedar En fin, sin eso carabineros está en las calles. sobre la mesa ahora. Claro. Claro. Twitter, Amparo dice, el tema de fondo es que el Tribunal Constitucional de Chile protegió este robo de Ponce Lerú. Está hablando del tema que justo estábamos tratando Sí. antes. Esto es una prueba más de la necesidad de cambiar esta constitución. Claudiosa dice, qué rabia dar las mentiras que exhibe la televisión. Y lo peor es que son la única opción de información de mucha gente. Yo trato de darles otra visión de las cosas a mis viejos que se creen casi sin cuestionar lo que dice la tele. Juan Eduardo Méndez, vemos que un ser humano empuja al río a otro ser humano. Que un ser humano dispara por la espalda, luego miente y dice que se defendió. O que otros seres humanos disparan bombas directo a la cara. Las diferencias no son políticas, son valóricas. En Facebook, Olrossi dice, qué tremenda desolación. Ya no es basura, es mierda generalizada en este pobre y eternamente triste país, sobrecargado de desesperanza. Da la sensación que solo la esperanza de dignidad y justicia social no alcanza. Entonces, ¿qué más se necesita? Las garras de la pudrición han penetrado el alma de este pobre Chile. Pilar Novoa, ¿en qué Chile vivimos? ¿Hasta cuándo tenemos que callar? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Chile, un país quebrado social y económicamente. Nadie hace nada. Tenemos parlamentarios que no se la juegan, aún así siendo elegidos por todos nosotros. En YouTube, sobre Julio Ponce, Betsabe Pacheco dice, es el Tribunal Constitucional, Mauricio. Por eso hay que votar a prueba una nueva constitución, para que nunca más le bajen la multa a los ladrones de cuello y corbata. Pedro, así La han Corte robado... Suprema validó esa Claro, lo votación. que dijo el Tribunal Constitucional, lo validó. Pedro, así han robado los malos empresarios como estos y los comprados por boletas truchas a la UDI hasta el PC. Esto es un dato duro. Colusión, corrupción. Dorothy Espejo, paso a pasito, si hemos esperado 47 años, 30 años, esperamos 2 años, dice
Dorothy, algunos de los comentarios a esta hora del público que mezcla un poquito lo de Ponce Lerú también con lo que pasó el fin de semana. Oye. Y todo esto que estamos conversando. Solo quería detenerme en ese que decía que los diputados no hacían nada y los senadores tampoco. Pero aquí estamos viendo que Nico dice que hay algunas posibilidades, ¿no? O sea, Despertaron de la siesta. Dice. exacto. se puede. Sobre todo cuando se trata de este tipo de cosas. Unirse, ¿no? Ahí demostrar unidad. Mauricio. Ale, Sí, Nico, perdón. No, dale, Nico, por favor. quería comentar que, bueno, además de estas acciones que digo, eventualmente una acusación constitucional, eventualmente rechazar partidas presupuestarias, entre otras medidas, también quiero decir que este año han habido tres comisiones. La primera ya fue impulsada por el Senado para reforma de Carabineros. Una en enero, una en marzo, Sí. otra en abril, y hace 2 semanas se anunció otra. Y en todo esto han estado involucrados el Ejecutivo de una u otra forma con expertos, incluso una de ellas la convocó él. Y quiero decir que, a ustedes lo decían antes, esto está sobrediagnosticado, hay propuestas, hay una serie de documentos con propuestas de reestructuración, experiencias comparadas, qué es lo que se puede hacer. O sea, hay muchas cosas sobre la mesa y eso es lo que uno no entiende, por qué después de estos últimos 12 meses que han demostrado que se requiere una nueva policía para el sistema democrático, que han funcionado 4 comisiones, que están los informes sobre la mesa. Entonces, ¿por qué no ha surgido desde el Ejecutivo la iniciativa? Porque además esto implica gasto público, implica reformas amplias que requieran mayorías más o menos transversales. ¿Por qué no se ha tomado la iniciativa ahí? ¿Por qué se mantiene la desidia de no poder llevar a cabo reformas de verdad estructurales? Y volvemos a tener este problema una y otra vez. Lo que quiero decir es que acá los expertos y muchos parlamentarios ya han estado metidos haciendo propuestas hace por lo menos un año y no pasa nada. Entonces, ¿Pero por qué no pasa nada? una vez más hay que emplazar al Ejecutivo que se tome esta cuestión en serio, y no puede decir que no hay propuestas y que son críticas vacías y que es un aprovechamiento político. Eso no es verdad. Hay muchas propuestas sobre la mesa construidas con la oposición. O sea, nosotros hemos hablado con expertos que fueron convocados a fines del año pasado para trabajar en propuestas, en ideas, en ejemplos comparados con otros países para poder mejorar Carabineros. Y esos estudios están ahí entregados. Ahora se va a hacer una nueva comisión. En el fondo, ganar tiempo. Tú planteas una pregunta retórica. ¿Por qué no se ha avanzado? ¿Por qué no se ha avanzado? Respondámosla. Porque probablemente Carabineros en algún momento haber dicho, ok, yo le cuido el rancho, pero no me toca los míos. ¿Por qué crees tú que Rosas dijo lo que dijo en noviembre? A mí no se me olvida nunca esa frase. Con una certeza clara frente a las tropas. No nos van a tocar. A usted no los van a tocar. Bueno, no lo han tocado. Y eso es lo que hay. Este gobierno no va a hacer nada con Carabineros. No lo va a intervenir, no lo va a refundar. Con suerte le va a mirar un par de protocolos y se los va a avisar. Punto. No va a hacer nada. No, dicen que hicieron eso ya, po. Pero perdóname. Dijeron que habían hecho sí, su eso te digo, protocolo. a lo más, Claro. una miradita ahí como salir. Si salís con no sé, con el perdigón hacia arriba o hacia abajo. Mira, gran profunda transformación. No va a pasar nada. Porque yo tengo la sensación de que hay un acuerdo explícito entre el gobierno y Carabineros respecto de llegamos hasta el final, aguantamos el chaparrón, le cuidamos el rancho en esta época bien difíciles, pero no me toque los míos. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Ustedes tienen otra explicación? Claro. Hay una Yo no sé pregunta si es que te tan quería explícito, hacer. pero sí es implícito. ¿Qué te quería hacer, Nico? ¿Hay alguna posibilidad de que ante que veamos que no se haga ningún tipo de justicia realmente, se pueda ir al extranjero? Te lo pregunto porque los chilenos en el extranjero ya se están manifestando. Quería mostrarles unas imágenes de algo que hicieron en Barcelona. Esta mañana manifestantes se arrojaron al suelo 1 minuto frente al consulado de Chile en solidaridad con Anthony Araya, quien fue agredido criminalmente el viernes por Carabineros y ante la indolencia del gobierno. Y ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que están haciendo en el extranjero. ¿Hay alguna posibilidad, así como por ejemplo se hizo con el caso que estábamos viendo del hijo de Carlos Larraín, que se llegó a tribunales internacionales?
¿Se puede llegar a tribunales internacionales con algo de esto o ninguna posibilidad? Porque es solamente el tema de Sí, se nuestro puede. No, se puede. Hay un sistema interamericano de justicia, de protección de derechos humanos estructurado, que Chile ha utilizado varias veces. Han habido muchas causas, hay causas emblemáticas ahí en materia incluso de derechos civiles, políticos, de libertades. Pero para llegar ahí tú tienes que haber agotado todas las instancias internas en el país. Entonces, Claro. primero habría que ver qué es lo que pasa en el proceso que se está llevando ahora en contra del carabinero en particular. Si es que se va a ampliar eso, entiendo que el Ministerio Público va a ampliar la formulación de cargo a más personas involucradas. O sea, tiene que agotarse ese proceso primero y ahí uno recién puede analizar si es que se lleva la causa a una sede internacional, pero evidentemente eso existe y ha ocurrido antes ya, que se ha llevado causas por violaciones de derechos humanos a tribunales internacionales. Se ha hecho. Eso es cuando se sienta que en el país no se hizo justicia, que en este caso estamos recién empezando. Entonces sería absurdo llevar esto a un tribunal internacional si todavía no se ha hecho justicia o injusticia, como quieran llamarlo, pero no se ha terminado el proceso. ¿Pero qué Eso está pasa recién cuando empezando? alguien... Claro, pues lo de... Que yo voy un poquito más allá, no por lo que pasó el viernes en particular, claro, sino que yo que hablo también de entendí que no estábamos que hablando estemos solo de con lo una del viernes. institución anquilosada que no se puede hacer nada. no se es puede para hacer nada. casos... No, Excepto es un decir- tribunal de justicia para casos determinados. Perfecto. Yo me refería al caso de Anthony también, sí. Sí. En particular el caso Sí, de el O sea, que caso lo que pasa es que particular. bueno, pero es bueno un que lo caso particular. pregunten. Sí, yo solo lo pregunto para que quede establecido. Los tribunales en general, en el mundo entero, se refieren siempre a casos particulares. Los tribunales no ven instituciones, esas son comisiones, si tú quieres, la ONU, instituciones, pero no, los tribunales, aunque sean internacionales, se refieren a un caso en particular. Esa es la gracia de los tribunales en general, que ven casos particulares. Un Estado contra alguien, o uno contra otro, etcétera. Entonces, en el caso en que estamos hablando, está recién empezando. En el caso de el hijo del senador o ex senador Larraín, alguien consideró que no se hizo justicia en el país, que se alteraron los procedimientos, etcétera, etcétera, y por eso se recurrió a un tribunal internacional, porque diciendo acá no se hizo justicia, haga justicia usted. Estoy explicándolo bien grosso modo, no me retí como. Pero es así, o sea, alguien reclamó se y dijo, entendió. mire, aquí no se hizo justicia, haga justicia usted, que es un tribunal internacional. Básicamente no se siguió el debido proceso, ¿no? Eso es como el tema. Se Entre otras influyó en cosas eso. puede haber sido claro. Ah, Sí. Ahora, en temas estructurales, Ale, sí existe, como decía Daniel, las comisiones o los mandatados por los organismos internacionales para ver si los derechos humanos se están cumpliendo en un país de forma estructural. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya expresó su preocupación el sábado por lo que había ocurrido, pero no solo por el caso en particular, sino porque han habido episodios de vulneración de derechos humanos. Claro, eso ya puede ser otro tipo de cosas, como una visita a Chile para elaborar un informe de cómo si se están cumpliendo o no, si se están respetando o no los derechos humanos. Pero claro, eso ya sería otro mecanismo que ya ocurrió en noviembre, diciembre, que tuvimos veedores internacionales acá, de organismos preocupados por los derechos humanos, y se emitieron informes, algunos bien preocupantes. Ustedes se acordarán que incluso el gobierno valida mucho los informes cuando se hacen en un país, pero los descalifica cuando se hacen en Chile. Exacto. Venezuela pero bueno, sí, porque esa es acá otra no. herramienta. Claro, exactamente. Oye, voy a aclarar algo porque hay unas personas que parece que tienen que lavarse los oídos un poquito. En buena onda, leí un comentario de una persona que decía que había boletas truchas desde la derecha hasta el PS. Y según estas personas yo dije PC. Nada, nunca fue así. Nunca dije PC, sé que no están metidos en el tema de las boletas, pero del PS sí había. Así que me imagino que viene al caso. Lo comenté así, fue un comentario que leí desde redes sociales y decía PS, nunca dijo PC, por si acaso. Y
estoy Lo casi del PC segura tiene que fue ver lo con la Universidad Arcis, nada más. Oh, Pero tampoco es un tema en el que... estoy bromeando. Sí, no, si sí que me sé. dicen como que soy Es que- anticomunista a mí. Ah, bueno, pero es que no, Es no, una no, broma, es que es no, una broma. vamos, que yo por eso lo aclaro porque parece que ya como que se hizo un revuelo para variar en redes sociales, pero me parece que es eso nomás. Si se pueden lavar los oricitos. Eso. Eso era todo, por si acaso. No sé qué. Y como que me interrumpe un poco la conversación, hacer estas aclaraciones que son tan quisquillosos, ¿no? Bueno, estábamos hablando de lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, en términos jurídicos, al extranjero todavía no, a menos que se compruebe que se faltó al debido proceso, cosa que es difícil porque la fiscal Chong es súper clarita en sus argumentos. ¿No? Claro, porque el procedimiento no ha terminado. Exacto. Entonces, al extranjero no. Podemos entonces sí hacer entonces lo del presupuesto de Carabineros, la acusación constitucional en contra de... ¿Quién sería? Sería del ministro del Interior, ¿verdad? Claro, el ministro del Interior que es el que tiene... ¿Nico? Dale, Nico, dale. Perdona, Nico, dale. Ya quedamos el ministro del Interior que es el encargado de la seguridad y el orden público y bajo su mando está la Carabineros como en tanto organización no deliberante y subordinada al poder civil, que en este caso está representado por el ministro de Interior. Recordemos que eso costó harto que ocurriera. A propósito de temas constitucionales, el año 2005 recién se pudo hacer que los civiles tuvieran la capacidad de tener mando completo sobre los generales de las fuerzas de orden y seguridad. Hasta antes de eso, una de las amarres que tenía esta constitución era que no se les podía nomás sacar a los generales, y aunque el poder civil así lo quisiera. Bueno, fue uno de los avances de la reforma del 2005, pero eso también genera una responsabilidad en la autoridad civil, de estar ahí, ejercer las responsabilidades cuando corresponda. Oye, Nico, yo te quería invitar a otro tema que también tenemos pendiente para poder conversar contigo e invitarte a un breve comentario sobre el estado actual de varios asuntos. Por ejemplo, salario mínimo, los independientes en el proceso constituyente y el segundo retiro del 10% de la AFP que también se está discutiendo en el Congreso. ¿Qué podríamos decir sobre aquellas discusiones legislativas? Bueno, hacemos un comentario, una pasada breve. Segundo retiro está tomando harta fuerza. Han habido más parlamentarios que han salido a apoyar la iniciativa. Ahora hay que dejar en claro que esto se está discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara. De hecho, mañana tienen sesión de la Cámara de Diputados. Pero no es solo el proyecto del retiro 10% que se está discutiendo, sino que hay otros proyectos complementarios que se están tramitando en conjunto con este. Uno es, por ejemplo, que se pueda retirar los fondos cuando hay alguien con una enfermedad terminal, es decir, si tú tienes una enfermedad terminal, retiras todo. Otro proyecto que busca que se pueda retirar gente que pueda retirar incluso teniendo rentas vitalicias, puede hacer retiro de una cifra. El proyecto ahí lo detalla y establece a través de qué mecanismo. También solicitar el pago anticipado de pensiones contratadas por renta vitalicia, es decir, adelantar pago para poder tener una cantidad de dinero mayor en un momento determinado. Y también otras que establecen una figura jurídica para que el juez de familia pueda obligar a hacer el retiro de quienes tengan deuda alimenticia. Todos estos proyectos están tramitando en conjunto y yo creo que la idea va a ser tratar de sacar, porque el proyecto del segundo retiro del 10% de la AFP es igual al primero, salvo que hace la mención que una segunda vez y que ahora sí es excepcional, porque el primero decía que era una cosa excepcional, bueno, este sí que sí es excepcional. Ahora, claro, nuevamente excepcional. Y nuevamente excepcional. Pero además suma todas estas otras medidas. Entonces yo creo que la intención va a ser sacar una sola reforma, porque además de una reforma constitucional, una sola reforma con todos estos elementos adicionales. Entonces va a ser un proyecto con más elementos que el solo retiro del 10% de la AFP. Está tomando fuerza, requiere un quórum alto, 3/5, vamos a ver qué pasa. Pero hay que tener claro
que esto no tiene que ver con la modificación al sistema de pensiones que también están tramitando ahora en el Senado. Está parado, está absolutamente parado, porque la oposición quiere que el 6% extra que se está hablando que se va a tener que pagar por el empleador y el trabajador, digamos, no vaya a la AFP. Entonces la derecha ha llegado hasta 3 a la AFP, 3 a un sistema mixto. Y la oposición le ha dicho 6% al sistema mixto. O sea, al sistema administrado por el Estado. No hay, y están empantanados y no han avanzado nada porque la oposición le dijo 6% al sistema administrado por el Estado o nada, y lo veremos después del cambio constitucional y después del cambio presidencial. Entonces está ahí parado, y a la par está este otro que es como por el lado. ¿Ustedes han visto esas series de películas que tienen películas por los lados así? ¿Cómo se llaman esos? No me acuerdo yo. ¿Como spin-off? Una película así como una saga, pero además tiene películas que le salen como por tubérculos, digamos. Tiene un nombre. Uy, Mariano Silva, amaneciste creativo hoy día. Los spin-off. Los spin-off. La precuela, la secuela, ¿eso? No, spin-off. Claro. Spin-off, te lo dije, fue lo primero que te dije. Ya. Spin-off. Sí, spin-off, lo que dijiste tú y después Nico. Ya. Y estas leyes que está mencionando el Nico un son como spin-off. spin-off de la modificación completa al sistema de pensiones. Que yo creo que además esto del 6% tampoco va a prosperar, porque no es lo que se está esperando. O sea, no es que uno quiera que siga el sistema, no, hay que terminarlo y la parte de la cuenta individual sea voluntaria. El resto no debería ser así. Nadie tampoco dice que se les quite la plata a los que han juntado, eso queda fuera de lugar, digamos. No, nadie quiere, tú lo que ya acumulaste, lo acumulaste. Pero eso del 6% para allá, o el 3% para acá, o el no sé qué, eso tiene que también, es un absurdo. O sea, el administrador del dinero, de las pensiones, tiene que ser un ente estatal, y no empresas que lucran con la plata que sale de la administración, porque ellos no lucran con tu plata, sino que la plata que ellos cobran por administrar tu plata. Entonces, sí se está hablando en este spin-off que yo mencioné así como medio caricaturesco, son estos otros proyectos. Ahora, sería interesante, Nico, que tú explicaras qué es la renta vitalicia, porque no todo el mundo lo sabe. Hay dos sistemas para pensionarse. Uno es la renta vitalicia y la otra es la... el normal, digamos. Que es como, claro, porque la renta vitalicia, sí, yo no me acuerdo cómo se llama. El de la administradora de FP, pero tiene un nombre que se me fue. Claro. A mí todo se me va. Pero finalmente lo de la renta vitalicia... No, de cobranza, de cuando tú ya te pensionas. Ya, pero para sacarte de ese entrampado, Daniel, lo de la renta vitalicia es importante, porque esas personas no pueden sacar su fondo de AFP porque no son porque ellos suyos. firmaron un contrato con la aseguradora en que le entregaron todo su dinero. Y la renta vitalicia existía antes del sistema de pensiones de AFP. Mucho tiempo antes. Estaba en el código hace muchos años. ¿Antes 1900, de la AFP? Sí, existía el sistema. Mira. No. Tú tomabas una cantidad de plata y se la pasabas a una compañía de seguro. Esto no era por pensión, era por otra cosa. Ya. Y ellos te entregaban mensualmente una cantidad de plata, etcétera. Eso existía de antes, la renta vitalicia, de que existía el sistema AFP. Cuando se implementó el decreto ley 3.500 del sistema AFP, se abrieron las dos posibilidades, que no me acuerdo el primero, pero ya va a salir, porque alguien nos va a decir, y la renta vitalicia, que es, tú pescas toda tu plata, se la pasa a una compañía aseguradora, y esa compañía aseguradora te garantiza hasta tu muerte la misma cantidad de plata. En cambio, en el otro sistema, tu plata se va disminuyendo porque tú te la vas comiendo. Sistema. Retiro programado, retiro programado. Ahí. Entonces son dos sistemas distintos y ahora son mezclados. Ahora tienes retiro programado con renta vitalicia, alguna que le puedes dejar a tus hijos. Se han mezclado mucho, tienen muchas diferentes formas ahora estos dos. La renta vitalicia existe de antes y es un contrato que tú firmas con una compañía de seguro en que tú le entregas toda tu platita y ellos te la van entregando de a poquitito, pero te garantizan hasta tu muerte. Por eso se llama renta vitalicia. Claro. Y por eso tampoco pueden sacar la plata, porque en el fondo no son de ellos. Se te va disminuyendo. Sí, pero no es, o sea, finalmente se sienten, porque a mí mucha gente también nos escribe muy seguido, ¿no? Nos escribe la gente que es de la renta vitalicia, por favor pongan este tema.
porque se sienten discriminados porque no pueden sacar la plata, pero es porque Es que no es tan finalmente... así. Yo en eso discrepo un poco con el riesgo de que me manden a freír monos al África. No, pero si es que no he terminado, Sí, pues yo me dejas entiendo. terminar, Daniel. Lo que estaba No, que tratando de quieren que decir les lleguen era plata que en del el fondo 10% la los de la plata no renta es de vitalicia. ellos y por eso no la pueden sacar. Eso nomás quería decir. Ahora sí. Tienes toda la razón. Ya hicieron un contrato, tienes toda la razón. Firmaron un Ahí- contrato en que le entregaran su plata a un tercero. Igual Claro. aquello de, Claro, de, ahí lo de que freír, oye, aquello de freír mono en África, creo que es un dicho que podría ir retirando de tu repertorio. ¿Eh? Sí, Voy a es buscar bien, mi bien carnet, racista espérate, el se me dicho. cayó. Se me Es bien cayó el racista. carnet. Oye, ahí en ese, Oye, ya, Es viejo dale. e en ese impropio. tema, en ¿Nico? ese tema comentar cortito, claro, ahora en este conjunto de proyectos que complementan el segundo retiro, hay dos iniciativas, yo lo decía, para que la gente que tenga renta vitalicia pueda retirar dinero. Ah, mira. Se utilizan A dos ver. mecanismos. Ya. Hay un mecanismo es que la gente que ya tiene renta vitalicia puedan solicitar un pago anticipado de su renta hasta 150 UF y un mínimo de 35 UF, que son las mismas proporciones entre 1 millón y 4 millones que hubo para el primer Retiro. de 10%. Mira. Y eso se le descontaría a prorrata, es decir, con una cifra mensual de los montos que se van a pagar según una tabla de mortalidad que hay, que con eso se calculan los dineros que se entregan por la renta vitalicia. Entonces, no sé si alguien tiene una renta vitalicia contratada y le dan 200.000 pesos mensuales, claro, se le permite un retiro, por ejemplo, de 1 millón y después se le descuentan 10.000, 15.000 pesos mensuales ad eternum, digamos, hasta que la persona deje de utilizar la renta vitalicia. Esa es una fórmula que se está pensando. Hay otra fórmula que también busca que uno pueda retirar, pero esa es más complicado porque apela al fondo que ya se entregó. Entonces habría que hacer como un cambio en el contrato que ya está funcionando, no sé, eso yo lo veo más complejo. Pero la primera fórmula, en una de esas, puede resultar la gente tendría que asumir inmediatamente que va a recibir menos mensualmente, pero podría tener una cantidad de dinero de una sola vez entre 1 millón y 4 millones de pesos. Eso está ahí, sobre la mesa, y es parte de los proyectos que acompañan o complementan a este segundo retiro. Y lo de las personas con enfermedades terminales a mí me parece toda lógica. Claro. Si alguien lo dice ahí el proyecto, con un certificado médico, se señala que inevitablemente va a fallecer en un tiempo corto, que pueda retirar todo su dinero y bueno, hacer lo que quiera con él. Ahí hay como, ahí es como de perogrullo en realidad, ¿no? De sentido común, como que habría que ser muy mezquino para creer que eso no es posible, ¿verdad? Porque si esa persona va a fallecer, evidentemente tiene que poder sacar su dinero, ¿verdad? Es como Y que hay un- bastante lógico. Hay un mito que sería bueno sacarlo en este momento porque estamos hablando del tema, ¿Ya? que es que alguna vez la AFP se queda con plata tuya. La verdad es que ninguna AFP se queda con ningún peso de los de los pensionados o no pensionados. La AFP la paga en diferido, o sea, como pensión. Si es que, por ejemplo, tú te mueres antes de pensionarte, bueno, la pensión la recibirá tu cónyuge. Ya. Y si no tienes cónyuge, tus hijos menores de 18 si no tienen ni y los cónyuge que están ni hijos? estudiando hasta los 24. ¿Y tienes ¿Ah? hijos, y si no tienes cónyuge y tienes hijos mayores de 24? La reciben como herencia, Ah, perfecto, pero no se la queda la la heredan. AFP. Si tienes hijos mayores y que no están estudiando, la reciben como herencia. Jamás la AFP se queda con plata de una... ¿En serio? de Yo un también había pensionado. escuchado Jamás, que se jamás, la jamás. dejaban. O sea, no es verdad. Jamás. Porque pasa a ser herencia, y como herencia está el estado de los herederos que establece la ley. Cónyuge, hijos, papá, etcétera. Pero después, si no, los hermanos, los primos, los sobrinos y el Estado. Pero Mira. como heredero. Porque también el Estado te puede heredar si tú eres un solitario en la vida. Oye, Está en el último orden, pero hereda. exacto. Oye, Nico, estamos hablando del seguro, o sea, este posible segundo retiro del 10% de la AFP. Y todo lo que está pasando con respecto a lo que se viene de las platas, ¿se va a alargar o no se va a alargar el IFE?
y están estas personas que tienen que devolver 437.000 personas que tienen que devolver un bono que recibieron. Ese bono se va a volver a dar. ¿Qué está pasando con eso, de lo que el Estado le está ofreciendo a las personas que viven en Chile, digamos? Bueno, yo creo que todo esto es noticia en desarrollo, pero el IFE ya se prolongó, la ley establecía que se podría prolongar por 2 meses más a partir de septiembre, octubre y noviembre, sumando octubre y noviembre adicionales, según la situación en la que se encontrara el país. Y eso ya se aprobó, se va a prolongar 2 meses más, hay que ver el cálculo, quizás no necesariamente en la misma cifra, pero se va a prolongar, pero ya surgió voces de distintos parlamentarios para alargar el IFE, un nuevo proyecto para alargar el IFE hasta marzo al menos, entendiendo que la recuperación va a estar muy, muy lenta. El seguro es de esta ley de protección al empleo, también se alargó con un proyecto que se aprobó hace poco. Va a haber que evaluar también si eso se prolonga para el próximo año. Lo del bono clase media yo creo que es más difícil porque es una política de una sola vez. Un bono es una cosa que tú entregas por una vez y ya está. Quizás se van a evaluar otras medidas como un bono marzo más potente, no sé, otras medidas complementarias. Y porque creo que también va a perder fuerza la idea de otorgar un bono de esta forma por toda la polémica que se ha levantado de las 400.000 personas que lo habrían pedido de manera irregular. Ahora, claro, ahí hay que ver, en esos días yo me acuerdo que mucha gente decía, oye, pero es que yo entré a la página y me marcaba 0, yo puse ok, y ya está. Entonces, va a ser muy difícil ese proceso de ver quién en verdad tuvo una actitud, digamos, dolosa, de defraudar al fisco, o quién en realidad puso ok en la página y ya está, no sé, va a ser difícil todo eso. Y además mucha gente. Que encuentro que además yo como que me cuesta creer que 437.000 personas quisieron engañar al fisco. Como que ahí hay un problema, ¿no? Que es un poquito más profundo, tiene que ver con cómo trataron de entregar esto, de ponerle tantas trabas también, de que tú tenías que llenar. ¿Por qué el Estado no tiene esa información? A mí de verdad que a mí me sorprendió mucho también que el puesto interno, que tiene unos sistemas informáticos muy avanzados, no tuviera esa información y se le fuera por el lado, digamos. Es bien extraño. Bueno, vamos a seguir nosotros atentos a todo eso. ¿Cómo evoluciona eso? Exacto, hay que seguir viendo cómo va a evolucionar. Hay gente que nos está escribiendo al final, dice Patricio Figueroa, yo me pensioné con renta vitalicia, por favor, inviten a alguien que explique todas las injusticias de ese sistema. Los trabajadores independientes somos la máxima expresión de la precariedad laboral en Chile, dice Víctor Mora. Pablo Navarrete, nuestro presupuesto por persona es uno de los más grandes de Sudamérica, pero ¿dónde queda esa plata? Mario Carrasco, se alargó el estado de catástrofe hasta mayo de 2021, confirmen eso, sí, pero tiene que ver con los incendios, no con... Hasta mayo de 2021 por los incendios forestales, eso entiendo yo que es realmente. Allen Tolu Blas dice, la reforma de pensiones del gobierno viene amarrada a una rebaja de impuestos a los súper ricos, un asco. Muy cierto eso, ojalá que no suceda. María Lobo dice, por mis fondos en renta vitalicia me ofrecieron 20 años, 191.000 pesos mensuales y tenía que entregar mis 68 millones. Es un fraude. Bueno, algunos de los comentarios finales del público que se quedó hasta que estamos terminando. Nosotros nos vamos rapidito. Nico Facuse, muchas gracias por el Observatorio Legislativo. Gracias a FES Chile, al Instituto de Igualdad. Chao Mauricio, chao Daniel. Hasta mañana a las 10 de la mañana con más de La Voz de los que Sobran. Ya se viene Estación